Vamos a poner la palabra del Señor en sus manos. Gracias, Señor, por esta hermana que tú has ungido, Señor, y gracias por su preparación y por su tiempo y por cómo ella ha podido preparar esta palabra que tiene para nosotros, Señor, pero imploramos aquí y ahora la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, para que esas palabras que van una detrás de otra las conviertan en algo vivo para nuestros corazones, Señor. Te ruego que estés con mi hermana para que ella esté tranquila, Señor, y pueda explicarnos lo que tú has puesto en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Buenos días, Iglesia. He estado toda la semana pensando, intentando sacar los nervios de alguna manera, porque sabía que iban a llegar a última hora, pero no ha habido manera. Y aunque sea la segunda vez que me subo aquí, estoy más nerviosa que incluso la primera vez. Y antes de nada quiero dar gracias a Dios por haberme dado otra vez esta oportunidad. Y gracias a Dios y gracias a la Iglesia también por haber vuelto a confiar en mí. Así como la primera vez quise compartiros algo que estaba viviendo, hoy también quiero poner el mensaje que os quiero transmitir, es algo que he estado viviendo durante estos últimos meses y que de alguna manera durante estas últimas semanas ha cobrado sentido. Me gustaría que pensaras cómo ha sido el recorrido de tu vida hasta ahora. Me gustaría que pensaras cómo, si en algún momento te has sentido perdido o si a día de hoy te sientes perdido. No sé cómo ha sido tu vida hasta ahora. No sé si has pasado por pruebas, si has tenido que sufrir mucho, pero créeme que eso, aunque en mayor o menor medida pueda influir a la hora de sentirnos perdidos, el sentirse perdido siempre depende de nuestro interior y nunca de factores externos. Sé que puede sonar una verdad muy básica, pero a nosotros normalmente se nos olvidan verdades tan básicas como esa. Y es cuando empezamos a culpar a lo que hay a nuestro alrededor en lugar de a nosotros mismos. Y te digo esto porque aunque no haya pasado por ningún tipo de desgracia y gracias a Dios no me ha faltado nunca de nada, han sido muchas las ocasiones en las que yo me he sentido perdida y especialmente durante estos últimos meses. Dicho esto, quiero compartir con vosotros la historia de Moisés, que de alguna manera me ha inspirado y me ha recordado lo grande que es Dios y el hecho de que siempre Él está por encima de todo. Supongo que la mayoría de vosotros ya conoceréis la historia, pero quizá haya gente aquí que no la conozca, así que como no quiero que se nos escape ningún detalle, me gustaría recordarla por encima para luego ir profundizando en algunos momentos. Llegó el tiempo en el que al morir José en Egipto, llegó al poder otro rey, el cual, al no haber conocido a José y ver que los israelitas se iban multiplicando, quiso evitar que estos cogieran más poder. Y entre otras cosas, ordenó matar a todos los niños varones que fueran naciendo. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés y su madre, para protegerlo, decidió ponerlo en una cesta en el río. La hija del faraón bajó a bañarse al río y lo encontró, y decidió adoptarlo como un hijo suyo. Moisés se hizo mayor y fue observando lo mucho que sufrían los hebreos. Un día vio como un egipcio golpeaba a un israelita y Moisés, lleno de rabia al ver la situación, mató al egipcio. El faraón se enteró de lo sucedido y Moisés tuvo que huir y acabó en la tierra de Madián. Allí se casó con Séfora y estuvo 40 años viviendo en el desierto como patriarca. Un día, cuidando el rebaño de su suegro, llegó hasta el otro extremo del desierto y estando allí, un ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente y al ver Moisés que no se consumía, fue a ver qué estaba pasando. Y fue entonces cuando Dios lo llamó y habló con él. Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le comunicaron. Durante la conversación, Dios le explicó qué tenía pensado hacer ante la situación de su pueblo escogido y que contaba con él para liberarlo. Moisés, desde el primer momento, intentó ponerle 1000 pegas y excusas para no ir, pero finalmente Dios, con mucha paciencia, consiguió convencerle y le tranquilizó diciéndole que su hermano Aarón iría con él. Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le comunicaron lo que Dios le había dicho a Moisés.
El faraón en ningún momento dejó que los hebreos se marcharan. No fue hasta que aparecieron las plagas y el faraón vio que lo que había dicho Dios iba en serio cuando dejó que el pueblo de Israel se fuera. Finalmente, después de haber sido perseguidos por los egipcios y haber estado 40 años de travesía en el desierto, Moisés, con ayuda del Señor en todo momento, consiguió que el pueblo de Dios, libre, llegara a la tierra prometida como el Señor había dicho. Puede ser que hayamos visto siempre a Moisés como un super crack, porque fue a quien Dios eligió para liberar a su pueblo escogido con su ayuda. Pero a medida que vayamos profundizando, veremos cómo Moisés era igual de humano que nosotros. Y eso es lo que más me gusta, porque Dios, una vez más, no escogió a nadie perfecto para realizar su gran obra. Para empezar, quiero centrarme en el hecho de que el propósito de Dios nunca se cumplirá en nuestras fuerzas. Puede ser que esta afirmación estemos cansados de escucharla, pero es algo real, muy real. Deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuántas veces a la semana, al levantarme por la mañana, pongo en manos de Dios el día que me espera? ¿Cuántas veces le doy el control a Dios de mi vida cuando todo va bien y aparentemente no lo necesito? Porque no deberíamos de olvidar que el propósito o los propósitos que Dios tiene en nuestra vida no se cumplirán en una determinada etapa, sino que durante cada día se irán haciendo, lo cual implica el tener que dejar el control de nuestra vida cada día a Dios, para que podamos caminar hacia su propósito sin que perdamos las fuerzas, sin quemarnos y así poder evitar que en algún momento nos sintamos hundidos. Según las Escrituras, fue cuando ya tenía 80 años Moisés, cuando Dios le dijo claramente cuál era su propósito. Pero anteriormente, Moisés ya lo llevaba en su corazón. Él sentía cuál era su propósito. Conocía a su madre, conocía a Dios, su madre biológica le había hablado de Dios, era levita, así que le había hablado de Dios en algún momento. Sin embargo, aunque Moisés llevara dentro de sí el propósito que Dios tenía para él, lo hizo en sus fuerzas. Esto se ve claramente en el capítulo 2 de Éxodo, del versículo del 11 al 15. Dice así: un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le pregunta al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombra a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Moisés ve la situación y le sale sin poder evitar el querer defender a quienes pertenecen a su pueblo. Y aunque su forma de actuar esté en la línea del propósito que tenía Dios para él, lo hizo en sus propias fuerzas y acabó fallando. Peca, mata a alguien, huye, se esconde, no afronta el castigo ni las consecuencias. Y esto es así. Mientras más intentemos actuar en nuestras fuerzas, más fácil será equivocarnos. Y es por eso mismo que en Proverbios 3, del 5 al 8, se nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. El siguiente punto en el que me quiero centrar es: ¿qué es estar perdido? ¿Y está la opción de sentirse o estar perdido dentro de los planes de Dios? Supongo que habrá diferentes maneras de sentirse perdido, pero hoy yo especialmente me quiero centrar en aquella manera en la que te sientes perdido interiormente. Me atrevería a decir que Moisés da 2 o quizás 3 pasos clave que le llevaron al sentirse perdido, y me gustaría remarcarlos. El primero, como ya hemos visto ahora, es cuando empieza a caminar en sus fuerzas y falla. El segundo ocurre en el capítulo 2, del versículo 16 al 20 de Éxodo. Moisés había llevado a Madián huyendo del faraón y sabía que se quedaba a vivir junto al pozo. Y ocurre esto.
capítulo 2, del 16 al 20. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a casa de Reuel, su padre, les preguntó: ¿por qué volvisteis hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejasteis solo? Invitarlo a comer. En estos versículos vemos una vez más cómo Moisés interviene en una situación de injusticia hacia el pueblo al que él pertenecía. Reacciona de forma natural, queriendo defenderlos, demostrando una vez más que él seguía llevando el propósito de Dios en su corazón. La diferencia es que esta vez, aunque no hubiera un asesinato de por medio, al estar lejos del faraón y en el territorio de los madianitas, descendientes de Abraham, no fue castigado, sino más bien fue reconocido por su forma de actuar. Yo creo que esto fue en gran medida lo que le llevó a sentirse integrado y le ayudó a decidir a la hora de quedarse allí a vivir, porque realmente eso era lo más cómodo, lo más seguro, ¿verdad? Había hecho una buena acción ante los madianitas, había intervenido ante una injusticia y había sido quizá por primera vez reconocido, y eso le había hecho sentir bien, lo que seguramente hizo que Moisés se conformara y acomodara con esa buena acción, la cual seguía estando en línea con el propósito de Dios, aunque éste le tuviera algo mucho más grande preparado. Esto me recordó a cuando nosotros muchas veces, sintiendo aún en nuestro corazón que en nuestro propósito decidimos conformarnos con algo más pequeño, con migajas que de alguna forma calman temporalmente la inquietud que nos produce el no estar cumpliendo con el gran propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Para mí el tercer paso que ya llevó realmente a Moisés a sentirse perdido fue cuando definitivamente decidió quedarse a vivir en la tierra de Madián. Esto no aparece en la Biblia, pero no creo que Moisés interiormente estuviera demasiado bien. Había cometido un terrible error, el cual seguro que le conllevó una carga importante de culpa. Tuvo que huir del lugar donde había crecido, donde se había criado entre la realeza, donde estaba su familia, y había tenido que empezar una nueva vida en tierra desconocida. Es más, en uno de los versículos, de hecho, vemos como a su hijo le puso el nombre de Gerson, que significa soy un extranjero en tierra extraña. Así que muy bien consigo mismo no creo que se sintiera Moisés. Además de cargar con todo ese peso, estuvo más o menos 40 años viviendo en Madián, como pastor, como patriarca, conformándose a vivir una vida de pastor tranquilamente y cómodamente cuando él había sido llamado a algo mucho más grande. Su propósito en todo momento había sido ser un líder y él estaba viviendo como un pastor, así que no creo que Moisés pudiera sentirse todavía más perdido. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esa realidad alguna vez? ¿Cuánto tiempo llevamos conformándonos con algo más pequeño y que a lo que hemos sido llamados? Y estoy segura que mientras sigamos actuando así, seguiremos sintiéndonos perdidos. Todo lo que conlleve desviarnos del propósito de Dios hará que nos sintamos perdidos, porque aunque quizás intentemos convencernos de lo contrario en nuestro espíritu, anhelando algo más grande al estar conectado al de Dios, nos hará sentir que algo no está yendo bien cuando no estemos dentro del propósito, del camino que nos lleva a nuestro propósito. Y es así, no hay más. Y quizá no todo el mundo esté de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Pero claro que siempre tendremos la opción de sentirnos perdidos o de estar perdidos. Dios nos ha hecho libres para decidir en cada momento y Él sabe de sobra que no somos perfectos. Siempre se nos ha vendido el que tenemos el tener que estar bien siempre con Dios, y no creo que sea así. Dejad que me explique. Es cierto que tenemos que actuar de una manera coherente e íntegra respecto a nuestra fe y todo lo que eso implica. A eso claramente Dios nos llama en todo momento, pero también nos da la posibilidad de enfadarnos con Él, de hacerle preguntas cuando no entendamos qué está pasando, porque eso realmente está relacionado con la humildad, y la humildad comprende que uno no es Dios. Las preguntas siempre producirán libertad,
porque uno no tiene que ser Dios y le deja a Dios ser Dios. E incluso Él nos permite que le cuestionemos su voluntad, pero cuidado, eso será correcto mientras no lo convirtamos en una excusa para no obedecerle. Con esto quiero decir que sí, que existe la opción de sentirse perdido, siempre y cuando esa opción no vaya desencadenando el que nosotros dejemos llevarnos y nos vayamos alejando de Dios. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, cada vez que sintamos que estamos perdidos, este será un buen indicador para saber que estamos alejándonos del propósito que tiene Dios para nosotros y es hora de volver hacia Él. El penúltimo punto en el que me quiero detener y que me llamó mucho la atención es en, a pesar de mí, siempre Dios tendrá una segunda oportunidad. Es desde el capítulo 3 y hasta un poco más de la mitad del capítulo 4 de Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés por medio de una zarza que arde sin consumirse. Y se va dando una intensa conversación entre ellos. Me gustaría pararme a leer versículo por versículo, pero no hay mucho tiempo, así que lo explicaré resumidamente y me gustaría que en casa pudierais leerlo de forma más detenida. Durante la conversación, Dios le explica a Moisés cuál es la situación de su pueblo y qué piensa hacer ante eso, eligiéndolo a él para enviarlo al faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Moisés, asustado por la misión que le está dando Dios, empieza a hacerle muchas preguntas, usándolas como excusa para no hacer lo que Dios le está mandando. Pero Dios contesta a cada una de ellas. Y entre los argumentos que va dando Moisés y los que va dando Dios, se puede ver perfectamente esa humanidad que nos caracteriza a través de las contestaciones y las preguntas que hace Moisés y la actitud que toma Dios ante eso, demostrando una vez más su paciencia y cómo nos ama, aunque muchas veces no lo entendamos. Es una conversación que da mucho de sí, pero a mí realmente lo que me impactó de alguna manera y que me hizo abrir los ojos es lo siguiente. Para empezar, me sorprendió el hecho de que Moisés, aun habiendo matado a alguien, aun habiendo huido, sin afrontar el castigo ni las consecuencias, conformándose y acomodándose a vivir una vida de pastor en el desierto, escondiéndose del propósito que Dios tenía para él, va a Dios, confía en él, le da una súper segunda oportunidad y va Moisés y le pone un montón de pegas. Y al leer esto, sinceramente, me indigné. Fue en plan, ¿qué estás haciendo, Moisés? Dios está apostando por ti a pesar de todo lo que has hecho y le das 1000 motivos para no hacerlo. Y fue entonces cuando yo me vi reflejada a mí misma en su comodidad, en su miedo, en su poca fe puesta en Dios a la hora de hacer cosas que quizá implican incomodidad y en el que podrá pensar la gente de mí. Porque hay que recordar que Moisés iba a volver al lugar donde él se había ido y donde la gente pensaba que él era un asesino. Así que demasiado fácil no iba a ser. Una de las primeras preguntas que le hace Moisés a Dios es: ¿y quién soy yo para presentarme al faraón? A lo que Dios contesta: yo estaré contigo. Lo más lógico para mí hubiera sido que Dios le contestara algo así como: tú eres mi hijo, así que tranquilo, porque eres hijo de Dios, y entonces ves hacia adelante. Pero Dios sabe realmente cómo somos y le contesta: yo estaré contigo. ¿Y por qué esa contestación? Pues creo que Dios le quería hacer ver y nos quiere hacer ver que nosotros no somos los protagonistas, que Moisés no iba a ser el protagonista, sino el instrumento que Dios iba a usar para realizar su obra. Lo que me llevó a pensar una vez más: si yo no soy la protagonista y es Dios, ¿qué más dará lo que vayan a decir los demás de mí? Dios nos llama a dejar de pensar constantemente que nosotros somos los protagonistas, a darle a Él el papel y convertirnos nosotros en su instrumento. Y eso para nosotros ya debería de ser todo un privilegio. Es lo mínimo que podríamos hacer por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, ¿qué más da que digan los demás si es Dios el protagonista? Por otro lado, puedo comprobar el amor de Dios cuando de alguna manera durante la conversación se va viendo cómo Dios aprovecha las consecuencias de los errores de Moisés para convertirlos en una oportunidad. Es decir, Moisés había elegido libremente ante la situación el quedarse a vivir en el desierto, en la tierra de Madián. Y no creo que esa fuera la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Dios permitió que fuera así y aprovechó para prepararlo en su error durante ese tiempo para cuando llegara el momento.
por otro lado, después de que Moisés no parase de ponerle impedimentos, motivos por los que él no podía hacerlo, entre ellos el no tener la facilidad de palabra y decirle directamente al Señor, manda a otro, Dios decide que Aarón vaya con él. Eso me dio tranquilidad, al llevarme a pensar que Dios también puede mostrarse en lo natural a través de las personas, poniendo a personas claves en nuestra vida para que nos hagan más fácil llegar a nuestro propósito. Así como en el caso de Moisés, Dios le puso a Aarón porque él no contaba con el don de la palabra, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Cuando veamos que no llegamos o que se nos hace difícil continuar hacia nuestro propósito, Dios pondrá personas que lleguen allí donde nosotros no llegamos. Así como también quizá Dios nos pueda utilizar como las personas clave para ayudar en el propósito de otros. Para ir acabando ya, el último punto en el que me quiero centrar es: necesitamos estar bajo el pacto de Dios para caminar hacia su propósito. Moisés ya había decidido obedecer a lo que Dios le había mandado y vuelve a casa para contar a su familia lo que había ocurrido. Coge a su mujer, a sus hijos y vuelven a Egipto. Pero cuando parece que todo está en orden, entre Moisés y Dios, ocurre esto en el capítulo 4, del versículo 24 al 26. Dice: ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso el Señor se apartó de Moisés. Pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. A mí me sorprendió un montón que de repente Dios, cuando ya tenía las cuentas saldadas más o menos con Moisés y Moisés ya iba hacia su propósito, aparece Dios y quiere matarlo. Y la cuestión está en que en aquel tiempo la circuncisión significaba estar bajo el pacto de Dios. Y todo lo que esté fuera del pacto de Dios significa muerte, no hay bendición. Es completamente necesario que estemos bajo el pacto de Dios mientras andemos hacia su propósito. Porque mientras no estemos bajo el pacto, por mucho que creamos que vamos en dirección al propósito, no tendremos la bendición de Dios. A día de hoy, gracias a Dios, el pacto se traduce en arrepentimiento, fe y los frutos que demuestren dicho arrepentimiento. Entonces es aquí cuando deberíamos de preguntarnos, cada uno de nosotros, si realmente estamos viviendo bajo el pacto de Dios, porque solo así caminaremos bien hacia el propósito de Dios. Mira, a lo mejor hay algunas personas de aquí estéis bien con Dios y no sepáis de lo que estoy hablando. Quizá algunas otras personas al verme digan: ¿qué está hablando esta si no tiene ni la mitad de años que yo, ni ha pasado por la mitad de cosas por las que yo he pasado? Pero a los que os hayáis sentido alguna vez y os sintáis identificados con esto, quiero deciros que yo tengo 22 años y y he pasado más de la mitad de mi vida perdida, y eso es mucho para mí. Puede ser que pueda llegar a parecer un poco ingenua al ver esto y que para vosotros sea algo tan claro, pero para mí hasta estas semanas, hasta que no profundicé en la historia de Moisés, no lo vi tan claro. Y no importa, realmente no importa cuántas veces hayas fallado a Dios, cuántas veces te hayas fallado a ti mismo, cuántas veces te hayas sentido perdido o cuánto tiempo lleves perdido, porque Dios sigue esperándote como esperó a Moisés 40 años en el desierto. Lo esperó hasta que vio que era el momento. Y cogió a Moisés con todas sus cargas, con todos sus temores, con todos los pecados que llevaba adentro, y lo cogió así tal cual como estaba y le dijo: ahora es el momento. Así que no esperes a estar preparado o a ser una persona perfecta para decirle sí a Dios, porque Él encontrará el mejor momento y te cogerá y está esperando, ansiando usarte en su obra. Y por favor, que el estar perdido o el sentirse hundido o humillado o no sea un impedimento para acercarte a Dios tal y como eres. Dios desea resucitarte, o sea, aunque te sientas muerto, aunque te hayas sentido miles veces muerto, o aunque
lleves mucho tiempo sintiéndote muerto, por favor, Dios quiere resucitarte hoy. Por favor, Dios se le presenta a Moisés cuando, como ya he dicho, cuando Moisés estaba por dentro destrozado y llevaba muchísimo tiempo perdido, y se le presentó y le dice nada más y nada menos que va a liberar a su pueblo. Así que, ¿por qué no va a hacer lo mismo contigo? Ahora me gustaría voy a poner una canción y me gustaría que pensarais cómo ha sido vuestra vida y cómo está siendo vuestra vida a día de hoy y qué tenemos pensado hacer. Y sobre todo pedirle a Dios qué quiere hacer con nuestra vida, porque eso es lo más importante ahora mismo y hoy.